Bien, fijaros, el intérprete de Python tiene una serie de funciones que están siempre disponibles. A continuación se enumeran en orden alfabético. Estas son, concretamente, todas las funciones que tenemos disponibles por defecto en Python. Fijaros que aquí tenemos pues esta función len que ya habíamos visto en la sección anterior y ya habíamos pues probado, ¿no? Veíamos que nos calculaba la longitud de una cadena de texto. Pero tenemos pues muchas otras funciones que, bueno, pues me gustaría presentaros algunas de las más importantes y otras pues os recomiendo que vosotros le echéis un ojo después de esta sección y veáis pues para qué sirven y demás. Habrá algunas que todavía no entendáis cuál es su funcionamiento y que lo iremos viendo a medida que avancemos con el curso. Bien, si queréis más información sobre estas funciones, aquí tenéis una referencia a la documentación oficial de Python y concretamente a la última versión 3.9.4, donde vais a poder encontrar más detalles sobre ellas. Bien, pues vamos allá. Vamos a presentar las que yo considero que son, pues bueno, algunas de las más relevantes y que en este punto del curso ya debemos de empezar a conocer. La primera de las funciones que viene implementada por defecto es la función help. ¿Y para qué se utiliza esta función? Bien, pues esta función nos va a ayudar a proporcionarnos documentación sobre diferentes objetos en Python, incluidas las propias funciones. Bien, pues una vez que sabemos para qué funciona, lo siguiente que deberíamos preguntarnos es, oye, ¿cuál es la interfaz de esta función? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que se han definido? ¿Qué es lo que nos devuelve? En definitiva, ¿cómo podemos utilizarla? Ya habíamos visto en la sección anterior que una de las maneras más sencillas de ver la interfaz de una función es utilizando Shift-Tab en Jupyter Notebook. Y esto automáticamente lo que hacía era pues una llamada a un método que vamos a ver ahora y que nos proporciona toda la documentación de la función. Concretamente vemos que esta función help va a recibir una serie de argumentos y nos dice en el docstring. Bueno, pues esta función help es un wrapper alrededor de pdoc.help que nos proporciona mensajes que nos van a proporcionar cierta información que nos va a ser de utilidad. Fijaros, podemos llamar a la función help de diferentes formas. Podemos hacerlo simplemente sin pasarle ningún argumento y en este caso nos dice la documentación que saldrá una sesión interactiva. O podemos hacerlo pasándole el objeto y entonces nos mostrará la información sobre ese objeto en concreto. Bien, pues por ejemplo, voy a empezar llamándola sin meterle ningún objeto y aquí efectivamente pues me sale esta sesión interactiva en la que yo puedo introducir algo. Pues por ejemplo, vamos a ver, yo qué sé, que me dé información sobre esa función len que habíamos visto en el apartado anterior. Entonces, meto len, ejecuto y aquí efectivamente me dice que, bueno, pues que esta es una función de las que vienen por defecto en Python y que concretamente me va a retornar el número de elementos que tiene el objeto que yo le estoy proporcionando como argumento. Bien, si yo quiero terminar, fijaros que se está ejecutando esta celda, lo podemos ver aquí arriba que aparece el asterisco. Si quiero terminar con la ejecución, simplemente pulso stop y aquí interrumpo la ejecución. Bien, pues esto es help, es una función muy sencillita y nos va a proporcionar información sobre diferentes objetos. Por supuesto, yo podría también haber ejecutado esta función pasándole, en lugar de la sesión interactiva, pues le podría haber pasado aquí la función len y me hubiera sacado la misma información. Bien, pues help visto, función muy sencillita, no me quiero extender más con ella y vámonos a ver otra de las funciones principales que vienen implementadas por defecto en Python y es otra de las funciones que ya hemos visto a lo largo de las secciones anteriores, es la función print, una función muy importante y que utilizamos para sacar por pantalla. Bien, ¿qué información tenemos sobre esta función print? Vamos a utilizar la función help que hemos visto anteriormente. Bueno, nos dice que es una función que viene por defecto en Python, perfecto, y nos dice que recibe estos argumentos o estos parámetros que tenemos aquí. Para empezar, puede recibir varios valores, por lo que parece, y luego puedo recibir un argumento que ha denominado como sep y que es un argumento por defecto, un parámetro por defecto. Vemos que por defecto está puesto a un espacio. Tiene otro parámetro por defecto que es un /n y luego aquí tiene otro parámetro por defecto, el parámetro file, que por defecto es la salida por pantalla. Y aquí otro que es flush, ¿vale? Bien, vamos a probar algunos de ellos. Fijaros que aquí nos viene la documentación sobre estos parámetros. Nos dice que sep es un string insertado entre los valores, es decir, los valores que yo le puedo proporcionar aquí, y que end es un string que va a hacer un append después del último valor, es decir, que se va a concatenar al final del último valor y que por defecto es una nueva línea. Vale, pues vamos a probar alguna cosita. La función por defecto, si yo le paso un único valor, y le meto hola mundo, por ejemplo. Bien, pues aquí estaría utilizando los valores por defecto, tal y como veíamos en la sección anterior sobre funciones, y está utilizando el separador, el espacio, como le pasa un único valor,
pues no puede separar entre dos valores y al final me mete un /n. Bien, vamos a probar a meter, pues por ejemplo, dos valores ahora. Entonces, como no me identifica o no me dice qué tipo de valores le puedo pasar, entonces yo supongo que le puedo pasar cualquier valor. Entonces le voy a pasar un tipo de valor string y después le voy a pasar, por ejemplo, un tipo de valor numérico. Bueno, en vez de hola mundo, vamos a poner algo que tenga más sentido, ¿no? Vamos a poner algo como este es el número y le meto el 3. Si todo va bien, entre los valores, y tal y como dice, el argumento por defecto para sep, o el parámetro por defecto es un espacio, con lo cual me debería separar estos dos valores por espacio o con un espacio al sacarlos por pantalla. Ejecuto esta sentencia y efectivamente me saca por pantalla los dos valores y me saca el primero. Este es el número, me lo saca aquí, y después mete un espacio y me saca el 3, ¿vale? Yo podría haber modificado esto. Pues, por ejemplo, si yo modifico el parámetro por defecto, este es el número, le pongo 3, pero ahora le modifico el separador entre valores y le digo, oye, pues en vez de que sea un espacio, me metes ahora, por ejemplo, esto y espacio. Entonces, cuando ejecute esto, efectivamente me mete como separador entre los valores los dos puntos y el espacio. Y me saca por pantalla, este es el número 3. Bien, se pilla un poquito la dinámica de cómo vamos viendo el contenido o la interfaz de esta función, vemos su documentación y a partir de ahí nosotros vamos modificando los argumentos en función de lo que necesitemos para nuestro programa, en nuestro caso de uso específico. Vamos a continuar viendo algunas funciones, no tengo muchas más, tengo 2 o 3 más, con lo cual vamos a ver estas de aquí que ya las habíamos visto también de manera un poquito rápida en secciones anteriores. Veíamos cómo yo en una sección anterior, pues por ejemplo, podía definir un número como un string, ¿vale? Esto sería un string, voy a ponerlo como un comentario. Podía definir ese mismo número, por ejemplo, como un entero, ¿vale? Esto sería un entero. Y podía definirlo también, pues por ejemplo, como un float. Esto sería un float, ¿vale? Porque tiene una parte decimal, aunque sea un 0. Entonces, una de las cosas que veíamos es que yo podía convertir entre tipos. Podía hacer este casting y, por ejemplo, pues lo que aparece aquí como un string, podía transformarlo en un entero. Bien, pues las funciones que utilizábamos para convertir entre tipos son funciones implementadas por defecto en Python. Concretamente, tenemos varias funciones para transformar entre todos los tipos de datos que hay en Python. Hasta ahora nosotros hemos visto 3 tipos de datos, que son los strings, los enteros y los floats. Y bueno, también hemos visto los números complejos. Más adelante veremos, pues, otros tipos de datos, como por ejemplo tuplas, diccionarios y demás, y todos tendrán aquí su función asociada para poder transformar entre algunos tipos. Bien, pues tampoco hay mucho más que decir porque esto ya lo hemos visto previamente, pero una de las cosas que nosotros podríamos hacer, pues es por ejemplo utilizar la función que viene por defecto int y cambiar o modificar el tipo de dato que contiene, pues por ejemplo, la variable text, que ahora mismo es un string. Entonces, cuando ejecuto esto, me dice que el tipo de dato, fijaros que ya no es un string, sino que es un entero, ¿vale? Y lo mismo podría hacer con el float. Es decir, yo podría coger el float, que es 10.0, lo casteo a un int y entonces me dice que es 10. Por supuesto, puedo hacer el proceso inverso y puedo coger pues mi número entero y en este caso mi número entero que es numint, transformarlo pues a un string y puedo coger pues mi número float y transformarlo a un string y lo mismo podría hacer con los floats, ¿vale? Al final son funciones que se utilizan para transformar entre diferentes tipos de datos. Bien, la siguiente función por defecto que quería enseñaros es la función type. La función type es súper útil y la vamos a utilizar muchísimo a lo largo del curso. Esta función lo que hace es que nos va a retornar el tipo del objeto que le proporcionemos como argumento. Es decir, si yo por ejemplo defino aquí una variable que sea igual a 10, que en este caso obviamente esto va a ser un entero, esta variable va a contener un tipo de dato que es un entero, y yo defino esto, creo aquí una celda, y utilizo esta función type sobre esta variable, fijaros qué es lo que me dice. Me dice lo que el tipo de dato que contiene esta variable o al que hace referencia es un entero. Lo mismo podría hacer pues, para cualquier otro tipo de datos. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto sobre este tipo de dato, que es un string porque está entre doble comilla, entonces me dice que el tipo es un string, ¿vale? Y lo mismo, por supuesto, para el otro tipo de dato que conocemos. Pues, por ejemplo, 10.5, ¿qué me va a decir? Pues que el tipo de dato es un float, como ya habíamos visto previamente. Es tan sencillo como esto, pero va a ser muy útil, sobre todo cuando tengamos que convertir entre diferentes tipos de datos de manera automática para realizar una comprobación de que esa conversión es adecuada. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver una función más que es la función id.
¿Esta función en qué consiste? Bueno, voy a ejecutar help sobre la función id y vamos a ver qué es lo que nos dice. Esta función nos retorna la identidad de un objeto. Fijaros, esta identidad está garantizado que va a ser una identidad única entre los objetos existentes. Esto es una cosa bastante interesante y que nos ayuda también a comprender eso de lo que hablábamos en el tema o en la sección de variables. Nosotros decíamos en la sección de variables que cuando yo, por ejemplo, definía una variable asociada pues, a un objeto, un tipo de dato, en este caso un string, pues por ejemplo hola mundo, yo decía, bueno, este tipo de dato es el objeto y esta variable es como que hace referencia a este objeto, a esta cadena de texto, de manera que ahora mismo la está referenciando y yo con el nombre de la variable puedo acceder a esta cadena de texto. Con el id yo puedo obtener concretamente cuál es el identificador de esta cadena de texto dentro de mi programita. Fijaros, si yo pongo id var, me dice que el identificador es este número entero, que es un número enorme, ¿vale? Es un número entero pues muy grande. Bien, lo interesante de esto es lo que yo os comentaba en su momento, y es que cuando yo asigno otra variable, pues por ejemplo, cuando yo hago var2 igual a var, fijaros, yo estoy asignando esta variable a lo que esté asignada esta variable var. Es decir, si esta variable var está haciendo referencia a hola mundo, entonces var2 va a estar haciendo referencia también a hola mundo. Y esto lo podemos comprobar de manera muy sencillita si ahora yo saco el id de var2. ¿Por qué? Pues porque fijaros que el id de var2 es exactamente el mismo que el id de var. ¿Por qué? Porque apuntan al mismo objeto, apuntan a la misma cadena de texto. Sin embargo, si yo aquí en var2 lo hubiese asignado a otra cadena diferente, por ejemplo adiós mundo, y aquí hubiese sacado el id, fijaros cómo el id es diferente, ¿vale? Ha cambiado porque son objetos diferentes, son estructuras diferentes dentro de nuestro programa. Bien, otra función interesante, ¿no?, que debemos de tener en cuenta. Y por último vamos a hablar sobre la función exec, una función que en determinadas ocasiones, para algunos casos de uso específicos, también puede resultarnos de utilidad. Vamos a ver en qué consiste esta función, help exec, y nos dice que, bueno, pues que es una función que viene por defecto en Python también, una built-in function, y nos dice que ejecuta el código que nosotros le proporcionemos en el contexto de las variables globales y locales que tengamos definidas. Concretamente nos dice que podemos pasarle como argumento, en este caso, el código que queremos que ejecute en forma de string. Con lo cual, ¿cómo va a funcionar esta función? Fijaros, vamos a definir pues, un string que va a contener código en Python, una sentencia sintácticamente válida dentro de Python. Por ejemplo, podría tener una sentencia que fuese hola mundo, ¿vale? Fijaros, es un string porque tiene dobles comillas y dentro de este string yo he definido una sentencia que es sintácticamente válida en Python, que es la llamada a la función print, pasándole como argumento la cadena de texto hola mundo. Entonces yo defino esta función, obviamente si yo ahora mismo aquí pongo var, pues lo que va a sacarme es el string, ¿vale? Si yo aquí pongo print var, me va a sacar pues el string. Sin embargo, si yo utilizo la función exec var, ¿qué es lo que sucede? Que ejecuta el código que aparezca en forma de cadena de texto. Es decir, es como si estuviese extrayendo este código de esta cadena de texto y realizando la ejecución del mismo. Y por eso estoy viendo aquí que ha evaluado este código, ha ejecutado esta sentencia de código y lo que me ha sacado es hola mundo, que es lo que hace este fragmento de código de aquí.